Bienvenidos de nuevo al curso de Competencias Digitales Básicas en Ciencia e Ingeniería de la Fundación General de la Universidad de Málaga. Y hoy vamos a volver a Excel y vamos a intentar combinar un poco intentar hacer unos ejemplos y unos consejos que se combinaría con la fabricación de gráficos para exportar a Word, que ya hemos visto en un vídeo anterior. La idea de este vídeo es explicar un poco algunos conceptos básicos mostrar algunos ejemplos y algunos truquitos para la configuración de gráficos en Excel. Doy por sentado que todos más o menos conocéis Excel. Es un software que habéis utilizado anteriormente, que sabéis implementar funciones básicas, es decir, tener en un momento dado funciones de aritmética, de suma, resta, multiplicación. Además, lo comentaré, pero una de las funciones, una de las propiedades fundamentales para utilizar Excel es utilizar lo que se llama el ancla, es decir, por ejemplo, es que ahora mismo que no lo estoy usando, pero si yo quisiera aquí a la derecha hacer un cálculo que depende de este dato menos este mismo dato, es decir, el inicial 500 menos el dato que tengo aquí, este valor sería esto que tengo aquí, así, ¿de acuerdo? Sería la resta, pero si en vez de poner 500 yo lo que quiero poner es este dato de aquí y arrastro, pues se estropea ese cálculo porque siempre va a salir 0. Yo quiero que el primero siempre sea el primer dato de aquí. Para eso está la función F4 o el símbolo del dólar delante de la D, el dólar delante del número 4 en este caso, y cuando arrastro, si nos fijamos, siempre estoy haciendo referencia a este número aquí. El número que se ha anclado con el dólar no varía cuando arrastro fórmulas. Bueno, eso es una función muy básica y que además ayuda muchísimo al trabajo en Excel, y de por sentado casi todos trabajáis a un nivel operativo de utilizarlo de manera regular para hacer cálculos fundamentales y quizás construir un gráfico. Entonces, dicho eso, yo voy a centrarme en algunos aspectos interesantes de la construcción de gráficos. Por ejemplo, lo que yo tengo aquí. Yo aquí en principio lo que he hecho, estos puntos en naranja, son una representación del tiempo, en inglés he puesto time, en el eje de abscisas, y esta misma serie tiene una concentración media en el eje de ordenadas. Las unidades están en este caso voy a poner en milimolar, ahora lo corrijo, y si os fijáis he decidido representar esta columna de aquí, que es la media de 3, pongamos, experimentos. Esos 3 experimentos que estoy haciendo, que voy a un laboratorio, hago un experimento 3 veces, en el primer caso me sale esto de aquí, en el segundo me sale esto de aquí, en el tercero me sale este de aquí, y yo represento el valor medio de esos experimentos. Y además, a cada uno de esos valores medios le represento una barra de error indicando la desviación estándar, tanto por arriba como por abajo, de esos 3 valores medios. Esto es una manera muy habitual de representar información con multiplicidad en ciencia, en ingeniería o en general cualquier experimento que hagamos, que normalmente lo hacemos por duplicado, y representamos los resultados que se obtienen con barra de error. Vale, entonces, bueno, yo calculo la desviación estándar a partir de la función standard deviation de estos 3 datos, y la media, en este caso en inglés average, en español será promedio de los 3 datos de los 3 experimentos. Y entonces represento la serie que ya he mencionado y las barras de error. ¿Cómo incluyo barra de error? Bueno, pues me tengo que ir a la configuración del gráfico cuando selecciono la serie en Chart Design, y tengo una de las opciones que es incluir barras de error, ¿de acuerdo? Barras de error que podemos poner en principio cualquiera, error estándar, standard deviation. Yo le he dado a este de aquí. Lo voy a hacer de nuevo, ¿vale? Me salen todas esas, me salen las barras de error en el eje X y en el eje Y. Yo las del eje X no las necesito y las borro. Y dejo las del eje Y. Me ha salido así un poco feo. Las selecciono y ahora voy a buscar los valores que quiero. Necesito abrir, tendría que voy a cerrar aquí, le daría doble clic sobre la barra de error para que me aparezca el panel de configuración, y ahora lo que voy a buscar es que las barras tengan solamente la parte de arriba y de abajo, con aquí por ejemplo dirección estas dos, es decir, positiva y negativa, con una barrita que indica cuánto, y luego voy a especificar de todos los valores que tengo aquí, valor fijo, percentual,
desviación estándar de 1, error estándar y valor custom, ¿no? Específico, ¿no? A medida. Específico el valor y puedo seleccionar que el valor positivo, la desviación estándar, el error que yo quiero representar son los valores de desviación estándar de mi serie que yo he calculado, tanto la parte positiva como la parte negativa. De tal manera que me salen estos puntos experimentales que por supuesto puedo editar y estas barras de error que representan el error, la desviación estándar de cada una de las series de estos 3 datos experimentales que he ido calculando. ¿De acuerdo? Bueno, pues este tipo de formatos, de datos experimentales con multiplicidad y barras de error, es una manera muy elegante y casi siempre nos lo piden así los revisores y es lo que nos gusta ver que un experimento a nivel científico, que todo se basa en eso, se ha hecho varias veces y que se tiene en cuenta el error a la hora de representar esos datos experimentales. Vale. Obviamente podemos hacer una edición de lo que estamos representando. Yo aquí he representado una serie de datos experimentales y esa serie, si yo le doy doble clic y me aparece aquí, tengo posibilidad de tener principalmente marcadores y líneas. Yo no he puesto línea, yo podría poner una línea que une esos puntos o no poner línea. Lo normal es no poner línea. ¿Por qué? Porque estos son datos experimentales, son puntos individuales de un experimento y yo cuando ponga la línea será porque ajusto a una curva que modela mi experimento. Pero yo ahora mismo no quiero añadir esa línea, quiero dejar los marcadores, es decir, esos puntitos que están ahí. Y esos marcadores los puedo editar. Puedo editar el tipo de marcador, si lo quiero automático, si lo quiero, en este caso, pues tener esferas, triángulos, cuadrados, si voy a tener varias series, pues voy a utilizar diferentes símbolos. Si lo quiero de mayor tamaño, de un menor tamaño, tamaño 5, por ejemplo. Si lo quiero en azul o en naranja, el color del borde, por ejemplo, voy a poner el borde rojo oscuro y el relleno rojo anaranjado, o mejor, así. Pues yo tendría unos marcadores que he decidido, por el motivo que sea, que quiero que sean puntos redondos con el interior coloreado en naranja y el exterior en una línea roja. A lo mejor pues prefiero que el interior sea ligeramente gris y puntos así. Depende de lo que esté haciendo y eso ya al gusto del tipo de documento que yo esté haciendo. Y aquí tengo mis series, mis barras de error y mis datos específicos. Vale. Una cosa que puedo hacer, que es muy interesante, es añadir una línea de tendencia. Seguramente lo habéis hecho ya. Yo puedo seleccionar esa serie de datos y abrir, botón derecho, añadir Add Trend Line, añadir línea de tendencia. Y yo cuando añado una línea de tendencia, a la derecha me aparecen las diferentes opciones. La primera que me sale siempre es una línea de tendencia lineal, que evidentemente estos puntos no se ajustan a una tendencia lineal. Podemos probar a hacer una tendencia logarítmica, en este caso me dice que no se puede, y dependiendo de lo que estemos representando, podemos buscar la función que más se ajusta. Yo sé que es una exponencial negativa, entonces yo puedo seleccionar la exponencial, porque sé que es una exponencial negativa, y además puedo representar la ecuación de esta exponencial en el gráfico, si quiero. Además, puedo decidir el formato de números que se representa aquí. Por ejemplo, yo puedo ir a categoría y poner números con 4 decimales. O puedo ponerlo en notación científica con 3 cifras significativas. Es decir, puedo utilizar la terminología para mi numeración que considere oportuna. Y además tengo varias configuraciones adicionales. Puedo representar el factor de ajuste R cuadrado si me puede hacer falta para saber si 0,99 es un factor de ajuste bastante bueno. Y también puedo especificar la intercepción. Fijaos, la intercepción, aquí por defecto me sale el 0,0. Suele ser para ecuaciones lineales. Si yo le doy al 0,0, evidentemente no funciona. La intersección con los ejes es el valor inicial, 500. En este caso en particular, además, es un valor que tengo claro conocido, porque es mi valor inicial de mi experimento. Entonces, si yo especifico que ese punto no hay que ajustarlo, sino que está fijado,
fuerzo a que la ecuación pase por el primer punto, el 500, y el ajuste es mucho mejor. Me sale, pues en este caso, un 0,99 de ajuste y una serie de parámetros para mi ajuste correcto. Además veo que la línea de ajuste pasa por más o menos por las líneas de error de mis datos experimentales, lo cual me da confianza en que el ajuste que he hecho es razonable, aunque esté por encima y por debajo, pasa por arriba y abajo, ¿de acuerdo? Esta ecuación la tengo aquí, hay maneras de obtenerlo no gráficamente sino con funciones, pero solo es una forma habitual de realizar un ajuste a una función cualquiera. ¿Qué es muy importante? Es muy importante saber si una función, o sea, no deberíamos de decirlo, ajusta una función lineal y tenemos que observar que el ajuste a la función específica no vale cualquier ajuste. Ahora aquí pongo, por ejemplo, un polinomio de grado 4. Bueno, sí, un polinomio de grado 4 ajusta casi todo, pero a lo mejor físicamente este experimento que yo estoy representando no tiene ningún sentido que sea una función polinómica de grado 4. Se trata de una ecuación cinética con una función exponencial decreciente. Entonces, yo tengo que pensar que el ajuste que estoy haciendo y por qué ajustar a un tipo de función o a otra. Vale, en principio eso es relativamente sencillo. Lo voy a quitar. Y hay otra cosa que también es muy interesante, que es que podemos completar este gráfico con series adicionales. Seguramente habéis hecho en algún momento de representar dos series sobre el gráfico. Por ejemplo, voy a ir aquí, seleccionar datos y en este gráfico tengo la primera serie que voy a llamarla valores medios, o voy a llamarlo en inglés, venga, average. Average concentration. Y ahora voy a añadir una segunda serie y voy a poner, pues por ejemplo, los valores teóricos. Calculations. ¿Vale? También voy a poner aquí tiempo y voy a poner los datos que han salido directamente de la ecuación. Añado esa segunda serie y ahora me ha salido esta serie que la voy a pintar en azul. Esta serie en azul que se representa a una segunda serie que yo estoy escribiendo, representando a mi sistema. Vale. Pero esto lo hemos hecho todos, son dos series de tiempo-concentración que representan lo mismo. Pero ¿qué pasa si yo quiero añadir una serie sobre este gráfico de algo que tiene otra información? Puede ser la temperatura o puede ser, por ejemplo, aquí he puesto la conversión. Voy a añadir esa segunda serie. Voy a venir aquí al gráfico, me voy a ir a seleccionar datos y voy a añadir una segunda serie que se llama conversion. Los valores del eje Y sí que son de tiempo, pero los valores del eje, los del eje X, los valores del eje Y, del eje de ordenadas, en este caso son conversión en una unidad adimensional. Y lo represento. Claro, me aparece ahí porque estos valores van de 0 a 1. Y por lo tanto, de 0 a 500, esto no tiene ningún sentido. Fijaos que yo esto lo he calculado utilizando el símbolo del dólar para anclar el valor y es el valor con respecto cuánto se ha convertido con respecto a lo inicial. Un aspecto de química que no es dentro ahora mismo, pero simplemente un valor que he calculado porcentual o tanto por uno con respecto a estas concentraciones. Vale, pero yo puedo seleccionar este gráfico que está en unas unidades, en una información diferente, la quiero poner en el mismo gráfico, pero lo quiero poner en un eje secundario. Si yo activo el eje secundario, tengo ahora mismo un gráfico donde los valores inicialmente de estos puntos rojos están aquí a la izquierda y estos valores que tengo aquí a la derecha se representan con conversiones aquí a la derecha. No he calculado valores medios, por lo tanto también oscilan. Puedo seleccionar que este gráfico, como la información va de 0 a 1, pues yo puedo decir aquí que el gráfico, en vez de ir hasta 1,2, se represente simplemente hasta el 1, ¿vale? Porcentualmente de 0 a 1. Y puedo añadir un eje adicional, que sería añadir un título del eje secundario vertical. Ahí,
vuelvo a poner mi ecuación y escribo aquí lo que representa esto, conversion y es adimensional. Vale. Bueno, editando un poquito esto, veis que yo estoy moviendo un poco el tamaño del gráfico, pero una de las cosas que debemos de hacer, sobre todo si este gráfico lo vamos luego a pasar a Word o cualquier otro software, es asegurarnos de que estamos trabajando con el gráfico con el tamaño que nos interesa. ¿Os acordáis que yo el otro día comentaba que un gráfico de 3,6 y luego quizás de 9 o de 10 centímetros con tamaño de letra 14 se ajusta muy bien tanto a un documento de una página como de un documento de más pequeños y luego lo reducimos. Y además aquí podemos elegir que nuestro documento esté en Calibri o que esté en nuestro gráfico en Times New Roman o que esté en Arial o en la fuente que queramos. Y lo correcto es hacerlo desde el principio. Es decir, ya trabajar con el gráfico pensando en que hacer un documento científico, este gráfico luego lo queremos publicar. Vale. Entonces, bueno, pues podemos... yo aquí lo que he hecho ha sido seleccionar el gráfico. Este gráfico también me ha asegurado de que tiene las líneas. Bueno, puedo quitar las líneas o ponerle líneas alrededor. Unas líneas negras alrededor del gráfico en sí. Puedo quitarle el grid, es decir, las líneas menores de color gris y dejarlo en blanco, o ponerle estas líneas si considero que me van a ayudar a leer los datos. Los ejes, puedo decidir desde qué valor inicial hasta qué valor final quiero representar, eso suele ser muy útil, por ejemplo, de 0 a 35 o quizás de 0 a 32, a lo mejor lo prefiero tener así, es decir, yo elijo los límites de los valores de mis ejes. También puedo en un momento dado elegir este eje y darle formato a la línea negra. Si la quito me aparece, bueno, en este caso ya lo he puesto para que tenga el borde completo de la línea negra. Y una cosa muy interesante es que yo puedo, como he hecho aquí, yo puedo aquí escribir el título editándolo directamente, como aquí he hecho en conversión. Voy a poner aquí conversion, escribir lo que yo quiero que sea, o cuando selecciono esta celda yo puedo venirme a la celda general de comando y escribir aquí lo que yo quiero, conversion, ¿de acuerdo? Aquí lo puedo escribir aquí arriba, puedo escribir conversion adimensional y cierro, ¿de acuerdo? Yo puedo escribirlo aquí, a lo mejor me resulta muy incómodo y lo puedo poner aquí, pero es que aún más, es que yo puedo esta celda de aquí, venirme aquí y decir que en lugar de escribir yo aquí un texto, yo puedo decir que sea igual a una celda que yo tengo en mi hoja, por ejemplo aquí. Entonces, lo que he hecho ha sido que este cuadro de texto, que pone time minutes, es decir, el eje X, en lugar de estar escrito ahí, yo lo tengo en una celda, lo tengo aquí. Y ahora yo aquí puedo editarlo, es decir, en lugar de minutos a lo mejor lo quiero trabajar en segundos. O quiero escribir minutos completo. Es decir, yo el texto que aparece aquí lo puedo editar automáticamente, enlazar a una celda. Esto es muy útil. Esto es muy útil porque yo puedo trabajar con 5 gráficos. Y a lo mejor yo quiero que los 5 gráficos estén más o menos igual y por lo tanto la información en el eje X sea la misma y o bien en trabajo en minuto o bien trabajo en segundo. Yo lo que quiero es tener control de lo que estoy haciendo. Bueno, pues en lugar de tener que ir editando gráfico a gráfico, yo puedo enlazar esos valores a una celda y en esa celda intentar poner valores específicos. Además, aquí tengo limitaciones a la hora de hacer formato de números. Pero yo aquí, por ejemplo, voy a suponer que estos son minutos al cuadrado. En lugar de escribirlo así, minutos al cuadrado, con el sombrerito que queda un poco cutre, sobre todo si lo que queremos es publicarlo, yo aquí podría insertar un símbolo y buscar los símbolos matemáticos. A ver, bueno, aquí tengo una cuarta, venga, voy a poner la cuarta y ya está.
yo podía poner la cuarta, podía poner el 2 simplificado, podía poner el símbolo positivo, insertar un símbolo que es un carácter específicamente, un superíndice o un subíndice. Y ese carácter específico que yo tengo aquí me aparece en el gráfico tal y como yo quiero. Por lo tanto, de manera muy elegante, a la hora de representar un gráfico, pues con caracteres especiales como son exponentes, subíndices, superíndices o, por ejemplo, positivo o negativo si se trata de una especie química o lo que corresponda. Lo voy a quitar de aquí. Eso mismo lo podemos hacer con la leyenda. Si yo ahora clico en mi gráfico e inserto una leyenda, porque yo quiero dejar claro, lo voy a poner aquí, en principio me sale aquí a la derecha, estos son los valores, esto lo voy a quitar porque esta no la voy a meter, y aquí tengo los valores de la concentración media y los valores de la conversión, que son los nombres que le he dado yo a mis series, ¿de acuerdo? Entonces, estos valores que tengo aquí, en principio, tiene el valor de la serie por defecto, el que yo he escrito en la serie, pero yo también podría, de nuevo, enlazar ciertos especies, valores de lo que estoy hablando, de estos valores de aquí, con valores en una celda para darle el formato específico que yo quiera. Por ejemplo, el otro día hablaba de cómo ponerle la carga iónica a un ión, litio positivo o carbonato negativo, y pues eso lo puedo hacer enlazando esta información a una celda, incorporándole los valores correspondientes. A mí también me gusta cuando estoy trabajando con un gráfico de doble eje, a veces primero utilizo una gama de colores que quede lo más clara posible, es decir, aquí en el marcador, pues por ejemplo, he dicho que iba a utilizar en el contorno azul y esto quizás celestito para que quede más claro, que se refiere a la derecha. Podría, dependiendo de lo que esté haciendo, podría también, por ejemplo, decidir que a lo mejor la etiqueta esta de la izquierda la puedo poner en el mismo tono de rojo y esta etiqueta de aquí en el mismo tono de azul para dejar claro que lo azul va a la derecha y lo rojo a la izquierda, eso es estrategia. O puedo insertar, por ejemplo, una pequeña una flechita que diga conversión en azul, los datos en azul hacia la derecha, y una segunda flechita indicando hacia la izquierda, que eso y quizás, pues para ser coherente, la pondría en el mismo color rojo hacia la izquierda para indicar que estos valores en rojo, el rojo se lee a la izquierda, son concentraciones, y estos valores en azul, conversión, se leen en el gráfico a la derecha. De tal manera que tengo un gráfico ya de 16 por, en este caso, 16 por 9, con un tamaño de letra elegido, con una fuente de letra elegida, con unas dimensiones adecuadas, con una información completa, con doble gráfico, con la información muy fácil de leer. Si quiero utilizar colores porque lo permite la publicación, pues también los tengo. Y listo para seleccionar, control C, y para copiar en el archivo Excel, como vimos el otro día. Con una serie de propiedades con la información lo más explícita posible. Por último, que lo dije el otro día creo, pero lo repito, yo no suelo, cuando voy a exportarlo a un archivo Excel, yo no suelo añadirle el título del gráfico, es decir, un título aquí arriba. ¿Por qué? Porque en el Excel ya voy a poner la etiqueta con la numeración automática y ahí voy a decir cuál es el título de ese gráfico. Pero bueno, si estuviera trabajando solamente para Excel o para otro tipo de documentos, se puede añadir títulos, se puede añadir información adicional. Pero con lo que os he mostrado, pues se puede construir un gráfico muy elegante y que permite una exportación con un formato bastante adecuado a lo que estamos haciendo. Recordad que esto también podéis probarlo aquí. Yo puedo control C probarlo, control C, y ahora en cualquier lugar lo puedo pegar como figura, control V, ver cómo quedaría la figura, porque a lo mejor hay un poco de pérdida de resolución, ver si al reducirla de tamaño la figura, ahora no encuentro aquí, a lo mejor a 8,5 centímetros,
si se lee bien, porque esta figura se va a reducir a 8,5. Si hay alguna pérdida de... Esto ya sí que es una figura que se puede girar, que no se puede seleccionar lo que hay dentro, y es tal cual quedará en el Excel cuando la pasemos a Excel. Bueno, pues yo la puedo tener aquí ya preparada para cuando la exporte saber que va a quedar tal y como yo quiero. Si hay algo que detecto que no me gusta, la edito y la pruebo y la exporto. Vale. Bueno, pues con esto en principio es suficiente y continuamos con otro vídeo.